seminario con la primera conferencia. Yo quiero agradecer la presencia aquí de Alfons Martinel, que afortunadamente, una vez más está con nosotros. Como los que son asiduos ya de los seminarios Atalaya saben que no es la primera vez que el profesor Martinel imparte una conferencia. Le agradecemos mucho su colaboración, que, como siempre, es muy oportuna y muy sugerente. Alfons Martinel es director de la Cátedra UNESCO, Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona, profesor en esta misma universidad. Es codirector del Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo, con sede en Colombia y España. Fue director general de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional, presidente y fundador del Observatorio Internet desde el 95 al 2004. Es un experto en el campo de cooperación cultural y desarrollo, un experto en políticas culturales. Tiene publicados diferentes libros, trabajos en este campo, sobre todo en el campo, de la gestión cultural, de políticas culturales, de cooperación cultural internacional. Ha impartido docencia en numerosas universidades, no solo nacionales. Ha sido ese micrófono. Y ahora va a comenzar su conferencia inaugural, en la que nos va a hablar de la cultura que otean los observatorios. Muchas gracias y cuando quieras. Buenos días. ¿Sí? Ahora. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación del Observatorio Atalaya a, una vez más, compartir algunas reflexiones. También felicitar por este proyecto Atalaya de Andalucía, que es un referente, creo, que a nivel de toda España y a nivel europeo. Ya me gustaría que en mi tierra hubiera un proyecto como Atalaya entre las universidades catalanas, que no existe, y sobre todo por su consistencia, por su producción intelectual y sobre todo por su continuidad, que es un valor importante en el mundo de la cultura, la continuidad, que permite apreciar ciclos largos de su trabajo. Yo, cuando abro el curso a mis alumnos sobre gestión y políticas culturales, les advierto siempre que la gestión de la cultura es la gestión del opinable y que, por tanto, no estamos delante de verdades, ni de grandes definiciones, ni de dogmas, sino que el ser humano tiene la libertad de definir sus propias necesidades culturales y, por tanto, es opinable cualquier hecho cultural. Eso no quiere decir que argumentemos y que investiguemos en dar fundamento a los temas culturales, pero esto lo advierto, y también les voy a advertir, porque con el poco tiempo que tengo voy a tratar un tema demasiado grande y quizá no tendré la posibilidad de matizar algunas cosas, pero sí que quería provocar alguna reflexión crítica sobre los estudios en gestión y en políticas culturales, que es un poco mi especialidad, No me voy a perder en la cultura que tenemos que estudiar en el tema, pero sí me voy a aceptar a una cierta crisis de los modelos de las políticas culturales actuales. Ha sido interesante ver cómo la celebración del 50 aniversario de la creación del primer Ministerio de Cultura en Francia ha generado la publicación en el país vecino de un gran número de libros. Yo llegué casi a contar como 20 o 25 libros sobre las políticas culturales, desde quien decía las políticas culturales ya se han terminado, ya no sirven para nada, a otros que recogían lo que había sido estos 50 años del Ministerio de Maurot, que siempre ha sido un referente para la gente de aquí y fue un referente, diríamos, para la configuración de lo que teníamos antes del Ministerio de Cultura español, que ahora ya no tenemos. En ese sentido, voy a plantear una reflexión crítica
porque creo que estamos en un momento en que las políticas culturales ya no lo explican todo. Y las políticas culturales no es aquel contenedor que nos sirve para ver lo que está pasando realmente en el tema cultural. Y voy a hacer esto básicamente en tres niveles. Voy a hacer una reflexión sobre las políticas culturales, pros y contras en ese sentido, y luego voy a hacer una reflexión también sobre el por qué las políticas culturales en la democracia española y en la segunda mitad del siglo XX en Europa y en América no se han basado en derechos. No se han basado en derechos. Que es uno de los temas que a mí en ese momento me interesa más. ¿Por qué no se han basado en derechos? Porque en un momento donde los derechos son fundamentales. Esta será la segunda parte. Y me voy a tocar otro tema, que sería otro tema que me gustaría tocar, que hoy quizá ya no tenemos que hablar de políticas culturales solo, sino de un sistema cultural, porque hoy en día muchas cosas de la cultura no pasan por las competencias departamentales que tienen en los ministerios y en las consejerías de cultura. Es decir, hoy en día un teléfono móvil es un aparato cultural en nuestras prácticas culturales y esto no lo regula el Ministerio de Cultura, como se ha podido ver en 10.000 cosas, ¿no? Es decir, diríamos, el departamentalismo cultural, que es la forma que se ha organizado nuestra sociedad contemporánea, no corresponde a la realidad. Es una forma antigua y no se entera de nada, ¿no? La famosa ley Sinde no estaba en una ley cultural, estaba en una ley de economía sostenible. El IVA, el aumento del IVA lo decide Hacienda y no se entera la Secretaría de Cultura mientras estaba negociando. Y así podríamos muchos ejemplos. ¿Quién da el reparto del acceso a Internet, que hoy en día es una herramienta fundamental de la cultura? ¿Quién lo va? El Ministerio de Cultura, no, las consejerías de cultura no tienen. Y es interesante esto para que ustedes, que tienen responsabilidades universitarias en el tema de la cultura, vean que la universidad y su red de universidades tiene una posición diferente contra el exceso de departamentalismo, que es una estructura caduca. Hablamos de interdisciplinaridad, pero es que la universidad, cuando habla de cultura, también incorpora toda la dimensión científica de la cultura. Toda la dimensión científica de la cultura, que es muy importante la dimensión científica de la cultura. Incorpora, y la universidad la puede porque la tiene. Cuando habla de cultura, la universidad no habla solamente de las artes, sino también habla de esta dimensión científica, que creo que es muy interesante, y de las prácticas culturales que tienen los alumnos y profesores y personal de administración y servicio en la universidad. Por lo tanto, la universidad en ese momento presenta mucha más interdisciplinaridad dentro de la cultura que las estructuras de las políticas culturales. Voy a hacer una pequeña crítica, una crítica bastante profunda a una cosa que yo he mantenido en muchos escritos y que ahora los voy a rectificar, porque, bueno, las cosas cambian. Las políticas culturales ya no son los grandes contenedores que explican y resuelven todas las necesidades culturales de la ciudadanía. Las políticas culturales se han convertido casi en un impedimento a otros procesos sociales para cubrir las necesidades culturales de los ciudadanos. Es decir, ¿por qué esto? Claro, y hemos de buscar una raíz histórica y tendríamos que ver, las políticas culturales es una creación del Estado de Nación. Básicamente, en Europa, el Estado de Bismarck y los nazismos en el primer tercio del siglo XX construyeron unas políticas culturales para dar configuración, una imagen política, o las repúblicas americanas que ahora celebran el bicentenario. La república crea la cultura nacional y para esto dibuja, para configurarse como Estado-nación, usa la cultura como un herramienta simbólico importante. Muchas veces, la mayoría de veces, ignorando las culturas que habían en su territorio. Crean una identidad cultural, que Castells dice una identidad cultural de proyecto político, que ha sido una forma. Pero claro, estas políticas culturales permanecen
permanecen como una forma de intervención del Estado-Nación que en el siglo XIX y quizá en el siglo XX cumplió sus funciones, pero yo soy de la opinión que una de las características más claras de la crisis internacional o global que estamos viviendo es una crisis que se resiste a que el Estado-Nación, como dice Castells, es demasiado grande para lo local y demasiado pequeño para lo global. Y entonces el Estado-Nación aquí, hay una crisis del modelo de Estado-Nación. En cultura esto es muy importante, porque durante muchos tiempos se ha construido este referente. Este referente en el que, ¿cómo se construyen las políticas culturales? A partir de buscar una definición de cultura. Si en la época de las monarquías absolutistas lo que era cultura, lo que se tenía, el príncipe tenía que fomentar y patrocinar, era lo que a él le gustaba, el complejo del príncipe, este complejo del príncipe se pasa a estructuras del Estado-Nación moderno, y es el complejo del príncipe del responsable político, o sea, de turno, que dice, a mí me gusta esto, pues yo quiero que me haga esto, como que llamamos en política el complejo del príncipe en las políticas culturales. Pero sobre todo a un concepto de cultura que viene de muchas disciplinas y que luego terminamos siempre en aquella definición de Mundiacult, de la Conferencia de México de 82, que además es una construcción de definición de cultura bastante densa, pero que es como un acuerdo de un organismo supranacional. Y entonces, ¿qué tiene que ver estas definiciones de cultura? Que unas están en las disciplinas y en las teorías, que tienen que estar, porque lo explican, ¿y qué tiene que ver esta definición de cultura con la ciudadanía? ¿Qué tiene que ver con la realidad ciudadana? Es una construcción y entonces encuentras que todo el mundo hemos escrito y hemos empezado a escribir la política cultural, se basa en una definición de cultura. No en lo que vive la ciudadanía de la cultura. Y ahora vendría la otra parte. Entonces todo esto se ha ido construyendo de tal manera que, bueno, aquí hay muchas cosas, pero de alguna manera es una construcción descendente. Las culturas nacionales en algún lugar relegan a otras culturas internas en el territorio del nuevo Estado-Nación, las relegan a culturas tradicionales y culturas populares. Hay unas prácticas culturales que son relegadas y luego unas ciertas élites, o si ustedes quieren, unos ciertos grupos sociales determinados, definen un poco lo que es cultura y reproducen esto. En España ha pasado esto. Es decir, el Estado-Nación, pues para decir que hay una cultura española, pues hace la Pinacoteca Nacional, la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, el Teatro Nacional, que esto luego lo hemos reproducido en las comunidades autónomas. Hemos reproducido el modelo de política cultural del Estado-Nación, ¿no? Y así estamos con verdaderas catedrales que no corresponden al territorio, y sembrado de equipamientos culturales nuestro territorio, algunos inconclusos, algunos inútiles, algunos insostenibles, porque van de acuerdo con un modelo, en un modelo donde el poder cree que es la forma de institucionalizar su modelo de gestión. Y vamos a preguntar, ¿y dónde está la ciudadanía? ¿Y dónde está la ciudadanía? ¿Dónde está la realidad social? No está aquí. Es decir, y luego estas élites democráticas, algunas de ellas, ¿no? Porque hoy en día se defiende que un señor, cuando ha ganado una plaza de diputado, que la ha ganado legítimamente, está legitimado de ganar, ya tiene un poder absoluto. No se le puede criticar. No se le puede criticar. Entonces, esta idea de estas nuevas élites que de alguna manera establecen qué es lo que quieren. Y luego, claro, esto está dando en el momento actual de crisis en que las políticas culturales son muy conservadoras, de mantenimiento y casi al uso, diríamos, de una generación. Están configuradas en una generación. Voy a poner un ejemplo. Para ver un poco la dificultad, ¿no?
En una conferencia que estaba haciendo yo en Chile, me preguntaron cómo es que había poca gente en los conciertos de música clásica, que eran gente mayor. Yo acostumbro a ir, y es verdad que yo ya estoy en edad de jubilación, y cuando voy a conciertos en el auditorio de Barcelona, así, pues todos somos de media edad a edad superior. Pero decía, bueno, algo va a pasar. Pero ¿quién está al otro lado? Y luego ves que hay una orquesta, un cuarteto, un grupo interpretando de gente muy joven, con un nivel de excelencia musical en España que no tenían hace 30 años, y los jóvenes están emitiendo lo que quiere el otro, que no es ellos. Por lo tanto, si los jóvenes dominan la expresividad a través del lenguaje complejo de estos, ¿por qué no les dejamos que ellos decidan cómo tiene que ser la otra parte, ¿no? Es decir, los hemos situado como intérpretes para satisfacer unas necesidades de los jubilados, digo, para decir de manera, o de la gente mayor, ¿no? Esto quiere decir que no es que la música clásica no le interese a los jóvenes, porque yo admiro mucho al intérprete del violoncelo, las horas que ha invertido para llegar a este nivel de excelencia que me ofrece a mí durante un concierto de 1 hora. Ese señor ha invertido en cultura. Esto es el quinteto de cuerda. Si contamos las horas de cada uno que han invertido para llegar a ese nivel de excelencia, han invertido ellos, sus familias, quienes les dan becas, los profesores, etc., han invertido mucho para llegar a un nivel de excelencia que yo disfruto como ciudadano para satisfacer mis necesidades y tengo el placer de compartir. Los jóvenes están aquí. Si ellos llegan a este nivel de excelencia, ¿cómo es que no están al otro lado, no? Es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Es decir, porque los jóvenes sí que tienen un buen nivel. Y esto es un tema, es un ejemplo solamente para decir que hemos de cambiar la percepción, hemos de poner quizá en otras percepciones de las habituales. Bueno, fíjense bien que las políticas culturales ya no son estos grandes contenedores, ya no responden a todo esto, las estructuras administrativas ya no pueden asumirlo todo, esta idea de pacto de cultura, que no lo conozco, pero es una buena idea, porque en el pacto de cultura yo quiero que también entre Telefónica y Vodafone, ¿me entiendes? Yo quiero que entren, en los pactos de cultura tienen que entrar muchos más agentes sociales, porque la cultura es un sistema mucho más amplio que las competencias en bellas artes o en ya democratización de la cultura. Esto ya es un concepto que ya no se usa en políticas culturales, son los años 80, 90. Pero si ustedes miran lo que las políticas culturales en España se hicieron en los 80, 90 y lo que hicieron entre los 80 y 90 y los 13 años o las 2 décadas de este siglo, casi es lo mismo. Las programaciones coinciden casi en un 60 o un 70%. Es decir, que las políticas culturales tienden a conservar y a mantener lo que están haciendo, no tienden a adaptarse a los tiempos. Eso es un tema, una crítica que requeriría que se estudiara más este tema. El segundo tema que quiero plantear, porque no tengo mucho tiempo, es una pregunta que hemos fundamentado las políticas culturales básicamente a partir de desarrollar un concepto de cultura, que siempre ha sido discutible. Y este concepto de cultura ha sido muy totalizante, casi llegando a cultura es todo. Como dice el profesor Teixeira Coelho de Brasil, cultura es todo, todo es cultura. Esto es un error para los estudios culturales. Si todo es cultura, sí, la forma en que plantamos el maíz es cultura, la forma en que cultivamos los campos, la forma en que pescamos es cultura, es verdad desde una perspectiva antropológica, pero a nivel de políticas culturales hemos de delimitar, ¿no? Ha avanzado mucho en este tema los estudios sobre el sector cultural. A las políticas culturales ha habido una sobreposición que no puedo profundizar, interesante, sobre lo que representa la cultura como sector social y económico, y esto es otro aporte importante, pero no coincide el sector cultural con las políticas culturales. No coincide del todo porque el sector cultural va más allá. Cuando hay estudios en Cataluña que dice que el sector cultural aporta el 4% del Producto Interior Bruto, se introduce la publicidad, se introduce la moda, se introduce el gasto de los turistas en cultura
en esto se introducen otros elementos que son reales. Y entonces nos encontramos, las políticas culturales tienen un ámbito de actuación, algunas de ellas son bellas artes y patrimonio y alguna cosita más, queda ya muy poco de las políticas de democratización y socialización de la cultura y de educación cultural menos, excepto en las universidades, y por lo otro el sector cultural, que tiene unos estudios de impacto económico y social bastante interesantes. Cuando el profesor Avino hable de las prácticas culturales y sociológico bastante importante. Para terminar, la última pregunta. ¿Por qué en estas fundamentaciones de estudios del sector cultural y de políticas culturales, pero sobre todo de políticas culturales, no nos hemos fundamentado en derechos, en partidos de derechos? Esta es una gran pregunta. Y un gran error estratégico. Yo hago una autocrítica de esto, una autocrítica pública. Estoy preparando yo un artículo para decir, nos hemos equivocado. ¿Y por qué no hemos pasado en los derechos? ¿Y había derechos para hacer referencia? Sí que la había. Porque el concepto de cultura y el secuestro de grupos sociales, o si ustedes quieren élites, de lo que tenía que ser la política cultural, como está pasando actualmente, han negado la posibilidad de decir. Y tenemos marco de referencia, y tanto que tenemos marco de referencia. Tenemos dos marcos de referencia bastante importantes, o ustedes tienen tres. El primer es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 27, toda persona tiene derecho a participar de la vida cultural. El más importante es el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y que se aplicó en 74, y que el Estado español está comprometido a cumplirlo, que es el pacto que dice toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural. No utiliza la palabra cultura, dice en la vida cultural, y a gozar de sus beneficios, etc. Es el Pacto 15, el Pacto 15. Y ustedes tienen otro, que es su Estatuto de Autonomía, porque es el único Estatuto de Autonomía que tiene de España, que el artículo relacionado con la cultura se relaciona con el Pacto 15. Ustedes, no me acuerdo la redacción exacta, pero yo lo escribí en una publicación de Atalaya. Entonces, ustedes tienen, porque en Cataluña el Estatuto de Autonomía no relaciona el derecho de un catalán al derecho del Pacto 15, pero ustedes tienen una redacción que sí, en Andalucía. Por lo tanto, tienen tres marcos de referencia potentes. ¿Qué quiere decir participar en la vida cultural? Pues yo les voy a hacer, y si alguien quiere más referencia, este Pacto 15 hoy en día, Naciones Unidas ha generado una experta independiente que ha hecho unos informes muy interesantes. Esta experta independiente sobre derechos culturales, si ponen ustedes esto en Google lo encontrarán, van haciendo informes sobre lo que quiere decir participar en la vida cultural. Lo que me interesaba a mí es profundizar qué quiere decir la vida cultural. Y es un poco el trabajo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Qué quiere decir la vida cultural? Me interesa porque la vida cultural no es una cultura. Si yo digo la vida cultural de una gran concentración urbana, no es monocultural. La vida cultural no es un concepto de cultura que se puede unificar a una comunidad cultural determinada. La vida cultural de Madrid es multicultural. Son diferentes culturas que conviven en una vida social. Aquí hay una fuente interesante. Tanto porque las otras definiciones de cultura nos remiten a comunidades culturales, son muy antropológicas, y comunidades como monoculturales, de los que son minoritarias. Si el 75% de la población mundial, y va ascendiendo, vive en gran concentraciones urbanas, ustedes saben que en México DF se hablan 25 lenguas mexicanas. Pero es que un estudio en Barcelona dice que en Barcelona se hablan 300 lenguas. Y dices, ¿dónde salen 300? Con dialectos y tal. Un estudio serio, ¿eh? Quiere decir que las vidas culturales nuestras están complejas de aspectos históricos, de identidad, algunos de ellos procedentes del concepto de Estado-Nación, pero de prácticas culturales, de una vida cultural
que es fruto de la interacción entre los ciudadanos, grupos sociales, comunidades, etcétera, que se dan en un contexto determinado. Nosotros estamos trabajando en esto, en definir esto. Y la otra cosa es decir, si es participar en la vida cultural, vamos, y esta experta independiente de Naciones Unidas también analiza qué quiere decir participar en la vida cultural. ¿Qué quiere decir participar en la vida cultural? Cuando yo pongo un me gusta a un mensaje de una red social, ¿estoy participando? Cuando yo compro un libro, es decir, soy consumidor, compro un disco, ¿estoy participando en la vida cultural? Cuando yo hago mi micromecenazgo, ¿estoy participando en la vida cultural? Cuando yo voy de público a un espectáculo, ¿estoy participando? No estamos hablando de la participación asamblearia, de esto, estamos hablando de participaciones, algunas de ellas en la esfera de lo privado. Muchas de estas participaciones yo las practico en lo privado. Hay participación privada, hay participación socializada, que la hago en conjunto con otros. Voy con mis amigos al cine. Entonces es un acto social en el que estoy participando en la vida cultural, pago una entrada, ayudo al creador y entro dentro del circuito de creación, producción, difusión, etcétera, de un producto cultural. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo ponemos en el centro este concepto? Si no trabaja, porque lo que diremos es, ¿cuál es la vida cultural? Es verdad que uno dirá, bueno, es que las élites dirigentes dirán, es que la vida cultural, quizá, claro, es una vida cultural que puede ser que la gente pues les guste cosas que no tengan, entre comillas, calidad. Es decir, hay un síndrome un poco, yo le digo un síndrome, diríamos casi de superior, ¿no? Es decir, es verdad que hay élites que exigen un nivel de calidad y otras menos, más arrogantes o menos, pero también hay gente que puede decidir lo que quiere, cómo quiere participar en la vida cultural. Como yo participo en la vida cultural, no es la forma que participan mis hijos. Y estoy observando la generación que viene detrás de mí, cómo participan ellos en la vida cultural. Y es otra forma de participar. A veces coincidimos, podemos coincidir en una sala de un concierto o de un teatro, podemos coincidir, pero ¿cómo es esto? Ese es el gran problema. Esa es la cuestión. ¿Cuál es la vida cultural de los universitarios? ¿Cuál es? ¿Cómo viven? ¿Cómo les dan las cosas? Pero no sobre un patrón predefinido de lo que es cultura. Este patrón nos va bien, lo que son las artes, tal, esto como sector, nos va bien y es estupendo, pero ya cuando hablamos de sector cultural, ya ponemos publicidad, ponemos moda, ponemos todo producto que sea creativo, ya nos vamos a un sistema más amplio. Y la vida cultural también es sistémica, cada comunidad decidirá lo que ofrece. Entonces, la participación, ¿qué será el derecho a participación? Y entonces aquí, si el Estado-nación, el contrato social del Estado, si se mantiene, es ayudar, facilitar a que los ciudadanos ejerzan sus derechos. ¿Qué quiere decir facilitar el derecho a participar en la vida cultural? No es darles la cultura gratuita solamente, no es hacer populismo de esa serie. Hemos de buscar estrategias políticas diferentes, donde el Estado tendrá que redefinir su función, de acuerdo con lo que tiene que definir el Estado en una política que está muy claro, que irá por lógica de mercado y que irá por lógica de interés general. Esto es una política. Y con todos los intermedios, toda la gama de colores, ¿no? Los dos polos son que irá por lógica de interés general, por lo tanto, esto lo tiene que hacer la colectividad porque es de interés general y que tiene que por la lógica del mercado. Hay mucha parte de la vida cultural que puede participar libremente. Pero no olvidar otra cosa, Cuando analizamos la vida cultural, y ya voy terminando, hemos hecho varios estudios. En un estudio del sector cultural en la provincia de Girona, que al ser micro nos permitió ver cosas y analizamos dos cosas. ¿Quién eran los agentes? ¿Quién actuaba? ¿Sabes el dato que nos salió? Es que
los agentes culturales de todas las administraciones públicas solamente eran el 30% de los actores. Pero luego, en otro estudio, miramos las actividades y nos salió la misma proporción. Y en otro tercero, un estudio hecho en Cataluña sobre el gasto en cultura en Cataluña, el gasto de todas las administraciones, ayuntamientos, diputaciones, Generalitat y Estado de esto, era el 25% del volumen económico que movía. Es decir, rompíamos un poco la imagen de que si el Estado desaparece, desaparecerá la vida cultural. Esto no es verdad. Esto me recordó a mí mi propia biografía. Yo entré en democracia a los 30 años. Tengo 65 años. Yo entré en democracia a los 30 años. Y yo de los 15 a los 30 años fui un gran activista cultural. Yo cada sábado y cada domingo iba a cosas culturales. Y no me acuerdo cómo íbamos. Y no recuerdo, no puedo recordar, pero un día iba a teatro, a un concierto, no sé qué, no sé cuánto, en Barcelona. Yo nací en Barcelona. ¿Y cómo es que no había ni una peseta de la municipalidad, ni del gobierno? ¿Cómo es que teníamos vida cultural? Y recuerdo cosas que teníamos, íbamos a conciertos, a teatros, cosas, éramos más pobres de lo que somos ahora, ¿no? Éramos más pobres, no teníamos un Estado que nos protegiera, al contrario, porque nos perseguía, porque la mayoría de cosas pues las hacíamos en una lengua que no les gustaba, y toda serie de cosas. ¿Y qué quiere decir? Entonces, a mí me ha hecho repensar que la vida cultural funciona, entre comillas, a pesar de las políticas culturales. Es una afirmación muy fuerte. Pero bueno, pongamos como una hipótesis. ¿En qué proporción? ¿En qué proporción? Pues yo, los datos que tengo es 70-30. En este momento. De hecho, más o menos, 70-30. ¿Por qué no miramos el 70? Y estamos siempre mirando el 30. Es el 70 donde está el potencial de desarrollo cultural. Está en ese 70 de actores culturales que están haciendo cosas, muchas de esas cosas, y hay gente interesante, ¿no? Yo vengo muy impresionado de una entrevista que tuve ayer con un promotor cultural joven que tiene como principio no recibir subvenciones y organiza festivales. ¿Y cómo lo haces sin festivales? Entonces me quedé sorprendido de la entrevista, porque fue una entrevista intergeneracional. Como ven, esto de la edad a mí me está afectando mucho, es una cuestión personal, ¿no? Pero, es decir, le quería entender, ¿no? Y él decía, pues, cómo lo hacían, y esto es importante observarlo, porque nuestros estudiantes en nuestras universidades están más cercanas de estas prácticas que de las prácticas de los que hemos tenido, como yo, 12 años de gestor cultural en el Ayuntamiento de Girona, he estado vicerrector, he estado en el ministerio. Es otra cosa, otra gente con mucho interés, con mucha formación, mucha capacidad y con mucha posibilidad. Y claro, el estudio, yo no sé cómo tendremos que estudiar y definir, pero cuando yo empiezo a escribir qué es la vida cultural, pues aquello que pasa, que ocurre, ¿no? Y donde esta vida cultural hay procesos que son de continuismo, de tradición, pero hay procesos de innovación. Claro, esta vida cultural quizá ha quedado al margen de lo que hemos querido demostrar de lo que es la vida cultural de las instituciones y las políticas culturales, ¿no? Pues yo creo que aquí hay un campo, al menos, de reflexión y de análisis. Sí sabemos plantearnos algunas miradas diferentes, lo que sí que es verdad es que estas políticas culturales, herederas del Estado de Nación, esto han caducado y están caducando, están superadas por todos los niveles. Claro que el Ministerio de Cultura no esté ni en una reunión del reparto de ondas, ni del cableado, ni de por dónde va a circular la cultura, dónde está circulando la cultura, Fíjense bien, yo acabo de dirigir una tesis doctoral, que se ve este mes, en que se comparan las políticas culturales y educativas en Cataluña en los 30 años de democracia.
¿Saben cuál es la conclusión? Avanzo la conclusión, pobre. No les digo el nombre, la doctoranda. Es que todas las leyes que ha hecho el Parlamento de Cataluña en educación no citan la palabra cultura. Y todas las de cultura no citan la palabra educación. No comment. Compartimentos estancos, aislados, departamentalistas, sectarios, casi diría sectarios, ¿no? Y mirar, escaparse de la intersección con otras políticas de estos, digo, entre cultura y educación. Claro, las conclusiones son feroces, y es una investigación rigurosa. Luego contrasta el análisis, diríamos, del documento legislativo, esta tesis lo contrasta con entrevistas en profundidad a expertos y a políticos, ¿no? Y bueno, es una evidencia enorme, ¿no? Por tanto, tenemos ya datos de decir, oye, este modelo no va, esto no va, no se tiene que mantener. Quizá las administraciones tendrán que seguir trabajando de forma departamental, que en una organización clásica weberiana, diríamos, de la burocracia weberiana, y que tendrán que funcionar así. Pero si ellos creen que van a analizar la realidad desde lo departamentalismo, están totalmente equivocados. Quizá el divorcio, el gran divorcio, hoy en día, quizá el gran divorcio entre sociedad y sistema político, puede ver que el sistema político no refleja, aparte de otras variables, uno de ellas podría ser, no recoge diríamos, la interdisciplinaridad o la pluridimensionalidad de las realidades culturales. Y esto creo que tiene que haber un cambio. Y un cambio también en seleccionar hacia dónde vamos. Y voy a decir dos cosas. La primera es, si vamos, como yo creo que ahora, en tiempos de crisis, a resistirnos con lo que tenemos, a estructuras de mantenimiento de lo que tenemos sin alterar nada, y luego los grandes centros culturales, pues si antes hacían cuatro exposiciones temporales, hacen una o dos, y si las hacían de un nivel de gasto 100, lo hacen de 50, y sobreviven y se crean sus murallas de resistencia numantina. Aquí no nos moveremos. Estamos aquí en un centro de arte contemporáneo, no sé qué, no nos moveremos. Esto está pasando. Consciente, inconscientemente, por voluntad política o por efectos de resistencia de la propia modelos de gestión. Si vamos así, y esto va a ser así, es posible que la función pública, el interés general de la cultura, quede reducido a esto. Quede reducido a esto. Que es lo que algunos políticos están intentando insinuar. Cuando aplican el 21% a toda la cultura, lo que consideran la cultura es que la cultura es entretenimiento. Porque han estudiado en Estados Unidos y se creen que nosotros somos calvinistas. Y nosotros no somos calvinistas. El modelo de entretenimiento para un calvinista es otra cosa. Para un latino aquí de otra cultura. Nosotros somos otra cultura. Somos una cultura más coral, más del espacio público, más de la calle, tenemos otras características. Eso es un tema. Y el otro tema importante en las políticas culturales es que si no se encuentran recambios, como está pasando ahora, toda una generación va a ir en contra de las políticas culturales. La generación nueva que viene, cuesta mucho mantener esto, cuando das clase. ¿Por qué? Porque ven que no responde a sus necesidades. ¿Por qué hemos de tener una consejería de cultura si todo lo que nos gusta a nosotros de cultura, esta consejería no nos ayuda? Eso es posible. Y habrá una ruptura entre sociedad. Y por último, yo creo que es fundamental plantearse profundamente si la acción cultural responde a un enfoque en derechos. Y profundizar en el enfoque en derechos. Porque en el derecho a participar en la vida cultural es la línea más potente que hay hoy en día de defender
la cultura y la vida cultural. Porque saben ustedes que los estudios en sector cultural que demuestran, como en Cataluña, que somos el 4%, mucho más que el sector del transporte y otros sectores, no han servido para nada. No han servido para nada, ni para aumentar los presupuestos de cultura, ni para nada. Han quedado aquí totalmente estudios que son clarísimos. Oye, pero es que la agricultura en Cataluña es el 1,2% del Producto Interior Bruto, nosotros somos el 4%. Es igual. Siguen aún en el modelo de la cultura es un lujo, la cultura es el florero de nuestra representación simbólica de país, y aquí estamos, en este modelo que he explicado muy rápidamente del Estado de Nación, y no nos movemos de aquí. Esto hasta a nivel local. Hay ciudades que funcionan con este modelo. Claro, si esto no se cambia, estas mentalidades y estas formaciones, verdaderamente puede haber un divorcio y una ruptura. Porque realmente no estaremos dando respuesta a una realidad. Ciudadanía tiene derechos. El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el mismo que argumentamos con el derecho a la manifestación, el mismo que argumentamos con el derecho a la vivienda, a la integridad física, a la educación, es la cultura. ¿Cómo es que no hablamos? Está muy bien hablar del IVA cultural y del derecho a la cultura. ¿Por qué no sale esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sale el derecho a la cultura? Y esto ha quedado tapado. Y aquí es un tema que yo creo que tiene que tratar. Teniendo en cuenta que esto es un encuentro de observatorios, me he atrevido no a dar soluciones, sino a presentar algunas preguntas y decirles, señores, aquí hay una vía de investigación que creo que es importante. Esto no desfigura otras líneas de investigación que hay, que son importantes y que pueden consolidar esto. Ahora bien, la transversalidad del derecho a la cultura, a participar en la vida cultural, creo que se tiene que introducir a todos los niveles para romper ciertos esquemas que ya vemos hoy en día que no responden a las necesidades de los ciudadanos. Muchas gracias.